Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Bien, antes de comenzar una cuestión de orden, ¿no? En relación con la sesión de ayer, ¿no? Relativa a la celebración y efectos del matrimonio. El vídeo parece que de la sesión, parece que al final se corta, ¿no? Sin despedirme de vosotros. Se ve que le di al botoncito de parar el vídeo antes de hacerlo, ¿no? Pero creo que de alguna manera estaba todo suficientemente explicado. En todo caso, hacemos un pequeño repaso a las cuestiones principales en relación con la celebración y efectos del matrimonio y ya pasamos a la sesión de hoy en la que vamos a abordar las cuestiones relativas a las crisis matrimoniales internacionales, ¿no? Mira, en relación con la celebración y efectos del matrimonio, de los matrimonios internacionales, desde el punto de vista del derecho internacional privado hay dos cuestiones que os tienen que preocupar, ¿de acuerdo? Dos cuestiones que importan. Se trata básicamente de por un lado, cuando un matrimonio internacional está válidamente celebrado y dos, cuando un matrimonio internacional produce efectos jurídicos en España. A la primera pregunta, la validez de un matrimonio internacional, nosotros decíamos que las posibilidades de sujetar esa validez de ese matrimonio internacional o bien las posibilidades de contestar afirmativamente a la pregunta de si un matrimonio internacional ha sido válidamente celebrado pasan fundamentalmente por determinar cuál es la ley aplicable y comprobar si ese matrimonio se celebró conforme a esa ley aplicable. Hay tres situaciones que vosotros tenéis que contemplar. La primera es que el matrimonio se haya celebrado en territorio español, la segunda que el matrimonio se haya celebrado en país extranjero y la tercera que el matrimonio sea un matrimonio celebrado ante embajador o cónsul español en país extranjero. Conforme a estas tres situaciones y tomando como fundamentación jurídica los artículos 49, 50 y 51 de nuestro Código Civil, en función de una u otra situación, las combinaciones pueden ser varias y las leyes aplicables también varias. Me explico. En relación con un matrimonio celebrado en España, tenemos dos posibilidades. Siempre tenemos que estar pensando en situaciones privadas internacionales, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por un lado, podemos hablar de un matrimonio celebrado entre español y extranjero o extranjera, y en segundo lugar, un matrimonio celebrado en España entre extranjeros. En el primer caso, entre español y extranjero, podemos estar bien a la ley española, bien a la ley nacional del contrayente extranjero. Si hablamos de matrimonios celebrados entre extranjeros en España, las leyes potencialmente aplicables para determinar la validez de ese matrimonio serán o la ley española o la ley nacional de cualquiera de esos contrayentes. Evidentemente, si ese matrimonio entre extranjeros se va a celebrar en España conforme a una ley extranjera, tendremos un problema de alegación y prueba del derecho extranjero. Habrá que darle a conocer a la autoridad civil correspondiente qué es lo que dice ese derecho extranjero. Evidentemente, si le ha quedado corroborado y comprueba que ese derecho extranjero en relación con la celebración de un matrimonio no es manifiestamente contrario al orden público español, se podrá autorizar dicho matrimonio. La segunda posibilidad es que el matrimonio se celebre en país extranjero, entre españoles, y ahí podemos estar a la ley española o bien a la ley del lugar de celebración, entre español y extranjero, español o española, extranjero o extranjera, y ahí podemos estar a la ley española, a la ley nacional del otro contrayente o la ley del lugar de celebración, o entre extranjeros. Y ahí estaremos o bien a la ley del lugar de celebración o bien a la ley nacional de cualquiera de los contrayentes. Y finalmente estaremos y es importante, al matrimonio celebrado ante embajador o cónsul español en país extranjero, lo que llamamos el matrimonio consular.
Hay la ley aplicable, no puede ser sino la ley española, porque es el único derecho, lo hemos dicho alguna vez, que conoce el embajador o el cónsul español, y que aplica, lógicamente, ¿no? Os decía ayer que un matrimonio internacional válidamente celebrado, solamente producirá efectos jurídicos, efectos civiles en España, cuando sea inscrito en el registro civil. Así lo establece la ley del registro civil. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué matrimonios internacionales válidamente celebrados pueden acceder al registro civil? Pues tan solo aquellos que se han celebrado, dice el artículo 15 de la ley del registro civil, y esa es la fundamentación jurídica, conforme a la ley española. Es decir, que o bien se han celebrado atendiendo a la ley española, o bien ante una autoridad española, o bien uno de los contrayentes es español. En el momento en que encontréis ese elemento de nacionalidad, es decir, en el momento en el que ese matrimonio se haya celebrado conforme a la ley española, ese matrimonio pasará a ser inscrito en el registro civil español, producirá efectos jurídicos, pero siempre y cuando, y esto es importante, no sea contrario al orden público. En los supuestos que yo os planteaba ayer, los dos casos, al final del vídeo pues, os resolvía ambos supuestos, pero por si se quedó cortado y no lo teníamos claro, tenían un patrón común. Era un ciudadano español que contraía matrimonio con ciudadana marroquí y el matrimonio se había celebrado en Marruecos. En el segundo caso, la esposa era menor de edad, os estoy hablando de cabeza, menor de edad, tenía 15 años, ¿verdad? Y había contado con la dispensa del papá, pero no con la dispensa judicial como establece nuestro ordenamiento jurídico español, ¿verdad? La pregunta que nos hacíamos era si es un matrimonio, si eran matrimonios válidamente celebrados, y al tratarse de un matrimonio celebrado en el extranjero entre español y extranjero y haber optado por la ley del lugar de celebración, la respuesta es sí, son matrimonios válidamente celebrados, y la segunda pregunta es si esos matrimonios van a producir efectos jurídicos en España. En el primer caso diríamos que sí, siempre y cuando no sea contrario el derecho marroquí al orden público español, y en el segundo caso, al confrontar el derecho marroquí en relación con la dispensa que le da el papá de la menor de 15 años para que pueda contraer matrimonio con el español, diríamos que sería contrario al orden público en la medida en que la dispensa, como he dicho antes, conforme al ordenamiento jurídico español, la tiene que otorgar la autoridad judicial española. Por tanto, no podría acceder al registro civil. Sería un matrimonio válido, pero que no produce efectos en territorio español. Bien, con esto pasamos a la lección 13ª. Mirad, la lección 13ª, en relación a las crisis matrimoniales internacionales, es una lección fundamental dentro del programa, de la asignatura, dentro de la parte especial y en concreto dentro del estatuto personal. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta que es una materia en la que se va a abordar nulidad matrimonial, separación judicial y divorcio, que desgraciadamente son supuestos que cada vez están más en vigor. Digo desgraciadamente en la medida en que uno todavía sigue pensando en eso de que se casa para toda la vida, pero bueno, tampoco soy yo el vivo ejemplo de ello, ni tampoco es que me interese el tema demasiado en la medida en que yo pueda ser un buen ejemplo de lo que es una crisis matrimonial internacional, ¿no? Bueno, en mi caso sería nacional, ¿no? Bien, a lo que vamos, ¿no? Mirar, es un tema que interesa en la medida en que, bueno, pues las estadísticas no mienten, ¿no? Se dice que en el mundo cada 3 minutos se rompe una pareja y una de esas parejas evidentemente puede ser un matrimonio. De hecho, guardar silencio porque ahora mismo se está rompiendo una pareja, ¿no?
Luego es un tema realmente que tiene un interés, ¿no? Estamos en la provincia de Alicante y yo recuerdo que las últimas estadísticas nos hablaban, creo que tengo algo aquí, sí, nos hablaban, fijaros, de aproximadamente, mirar, en España las cifras hablan de más de 120.000 rupturas familiares anuales, ¿eh? Más de 120.000 rupturas anuales, es decir, y yo creo que no han calculado la, la incidencia del COVID. Cuando la calculen, pues veréis vosotros cómo esto es así, esto aumenta, ¿no? Y en el caso de la provincia de Alicante, ya lo sabéis, tercera provincia en población extranjera, ¿no? El año pasado fue la quinta provincia con más divorcios, ¿eh? Estamos en torno a los 4.000 divorcios anuales. Tenéis que pensar que un alto porcentaje de esos divorcios son divorcios internacionales, es decir, en el que uno de los cónyuges tiene nacionalidad extranjera. He dicho divorcio y en definitiva me gusta más el concepto de crisis matrimonial, en la medida en que no solamente nos vamos a referir en esta lección a los divorcios, que es una ruptura definitiva del vínculo conyugal y en su caso un reparto de los bienes conyugales, sino que también hablamos de otras formas de ruptura del vínculo, ¿no? De la nulidad matrimonial o de la separación, ¿de acuerdo? Separación judicial, ¿no? Es cierto que aquí cada estado es soberano, ¿no? En España, como supuestos de crisis matrimoniales internacionales, tenemos el divorcio, tenemos la separación judicial, tenemos la separación de hecho y tenemos la nulidad matrimonial. Pero hay otros ordenamientos jurídicos que no reconocen toda esta batería de supuestos de ruptura del vínculo, ¿no? Alguna vez lo he dicho, hasta hace no demasiado tiempo, por ejemplo, Malta no admitía la ruptura del vínculo, no cabía ninguna fórmula de ruptura del vínculo, ¿no? En otros países, por ejemplo, no existe la separación judicial, solamente existe el divorcio. Caso, por ejemplo, de Alemania, caso, por ejemplo, de Suecia, de Finlandia o incluso de Marruecos. En el caso de Marruecos, al igual que otros países musulmanes, es curioso porque la inexistencia del principio de igualdad entre cónyuges nos lleva a que es solo el varón el que puede iniciar un procedimiento de divorcio. Caso, por ejemplo, de Marruecos, el caso, por ejemplo, de Argelia, ¿no? El caso, por ejemplo, de Egipto sí que puede iniciarlo la mujer. Eso sí, si lo inicia la mujer no tendrá derecho a ningún bien de la masa conyugal. Y en todo caso son ordenamientos jurídicos que admiten otras formas o fórmulas de ruptura del vínculo. Están admitiendo, por ejemplo, el talaq o repudio, que es la posibilidad, alguna vez lo hemos comentado en clase, de que en presencia de tres testigos el varón, porque la mujer no puede hacerlo, perfectamente puede romper el vínculo diciendo el nombre de la mujer en voz alta, y siempre que hayan pasado 9 meses desde esa declaración. Bueno, es un supuesto que hay que tener muy, muy presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí, ahora se ha aceptado, ¿no?, que una vez que se ha producido el repudio o talaq, bueno, pues se le notifique esa ruptura del vínculo, en este caso por SMS, ¿no?, a la mujer, ¿no? Porque si no se le notifica, la mujer no tiene conocimiento de que eso ha ocurrido. De hecho, en Egipto está pendiente de que el Tribunal Supremo egipcio resuelva un recurso presentado por una mujer para que le aclaren si realmente está repudiada o no lo está. En la medida en que el varón sí que se lo comunicó a través del envío de 3 mensajes de WhatsApp, pero no sabe si realmente lo está o no. Y por eso ha pedido una aclaración, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en la India, por ejemplo, se acaba de prohibir el repudio. Yo creo que a mí me parece que el repudio es una fórmula fantástica de ruptura del vínculo, de ahorro de costes, pero siempre y cuando
sea común para la mujer y para el varón. Es decir, si la mujer también tiene la posibilidad de poder romper el vínculo, entonces estupendamente bien. Si no, pues evidentemente no. ¿De acuerdo? Evidentemente no. Como os decía, cada estado funciona de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, en determinados países el divorcio se realiza ante una autoridad administrativa. Por ejemplo, ante los alcaldes en Japón, o ante una autoridad religiosa, por ejemplo, ante el rabino de turno en Israel, o ante un fedatario público, el caso, por ejemplo, de Cuba, ante un notario, o el caso, por ejemplo, reciente de España, ¿de acuerdo? Hay otros países donde no interviene ninguna autoridad. En Tailandia, por ejemplo, el divorcio no deja de ser sino un acuerdo privado entre los cónyuges sin intervención de autoridad ninguna. Luego, cada estado, si os dais cuenta, articula sus sistemas, sus fórmulas, sus formas de ruptura del vínculo conyugal de una determinada manera. Esto nos lleva siempre a una idea clara y que yo alguna vez en clase os lo he comentado, ¿no? Y es que es muy difícil que haya una armonización en el ámbito personal, ¿no? En el estatuto personal, en las materias personales. La medida en que cada estado trabaja, construye sus propias soluciones en el ámbito personal de una determinada manera. La armonización siempre viene en el ámbito de las materias patrimoniales, en el ámbito del estatuto patrimonial o real, ¿no? En el ámbito del estatuto personal es muy difícil que haya ese consenso y es donde realmente florece con gran esplendor la cláusula de orden público, ¿no? Es muy habitual en el ámbito personal que por orden público pues determinadas respuestas jurídicas dadas por los órganos jurisdiccionales de un determinado estado no desplieguen efectos en otros estados, ¿no? Es un tema que interesa, más allá de esa falta de armonización, en la medida en que tenéis que pensar que solo en el ámbito de la Unión Europea hay alrededor de unos 122 millones de matrimonios internacionales. Matrimonios. De los cuales yo creo que aproximadamente en torno al 15%, ¿vale? En torno al 15% son matrimonios internacionales. Es decir, 122 millones, más de 122 millones de matrimonios, de los cuales aproximadamente yo creo que 17, 18 millones serían internacionales. Cuando hablamos de un matrimonio internacional, recordarlo. Estamos hablando de una pareja en el que las nacionalidades son diferentes, ¿de acuerdo? O que teniendo los dos nacionalidad española conviven en un país diferente al de su nacionalidad. Es decir, un matrimonio es internacional cuando existe un elemento de extranjería que pueda venir representado por la nacionalidad o que pueda venir representado por su domicilio. ¿De acuerdo? De hecho, se calcula que el año pasado aproximadamente el número de crisis matrimoniales internacionales con resultado de divorcio que se produjeron en el ámbito de la Unión Europea superó crisis matrimoniales internacionales, superó el millón, de los cuales el 15% eran crisis matrimoniales internacionales. Es decir, 122 millones de matrimonios, más de 122 millones de matrimonios, el 15% son internacionales, un millón, un poco más, de divorcios en la Unión Europea el año pasado, el 15% divorcios internacionales. Claro, cuando hablamos de crisis matrimoniales internacionales y en particular de divorcios internacionales, lógicamente estamos hablando de reflexionar en torno a cuestiones propias del derecho internacional privado, cuestiones relativas a la competencia judicial internacional, cuestiones relativas a la determinación de la ley aplicable, cuestiones relativas al reconocimiento y ejecución.
Aquí os quiero advertir que a la hora de fijar nuestros instrumentos jurídicos que resuelvan estos problemas de derecho internacional privado, las clásicas soluciones que hasta la fecha hemos manejado, competencia judicial internacional, Ley Orgánica del Poder Judicial 2015, Ley aplicable, Código Civil, artículo 9, reconocimiento y ejecución, Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, son soluciones que han quedado desplazadas por normas de rango jerárquico superior. Digo desplazadas, pero que no anuladas al 100%. Todavía están en vigor para hipotéticos supuestos muy difíciles de que se puedan producir en la práctica, supuestos en los que no pueda ser de aplicación, no se apliquen las soluciones previstas en los instrumentos normativos de rango jerárquico superior que ahora os comentaré. En concreto, ¿qué instrumentos jurídicos? Bueno, pues hablamos de Unión Europea, hablamos de reglamentos europeos. Yo creo que las cifras que antes hemos comentado, ese más de 1 millón de divorcios internacionales en la Unión Europea relativos a matrimonios internacionales al año, justifican que trabajemos o han justificado que desde la Unión Europea se haya trabajado en pro de tratar de construir normas jurídicas que resuelvan problemas de derecho internacional privado. Problemas de competencia judicial internacional, problemas de determinación de la ley aplicable, problemas, como os decía, de reconocimiento y ejecución. Bien, en el plano, vamos a trabajarlos, ¿de acuerdo? En el plano de la competencia judicial internacional, además de las soluciones que tenéis en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto los artículos, si no me falla la memoria, 22 bis, 22 ter, hablaríamos de autonomía de la voluntad, domicilio del demandado, y del 22 quater, letra C, relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, contamos con un reglamento de la Unión Europea, el reglamento Bruselas II, ¿de acuerdo? Este reglamento, Bruselas II bis, ¿de acuerdo? Bruselas II bis. Este reglamento, Bruselas II bis, que lo tenéis en vuestros materiales, vamos a localizarlo, a ver, efectivamente, en la página 231 y siguientes, es el reglamento 2201/2003, un reglamento del año 2003 que sustituye a un viejo reglamento del año 2000, el 1347/2000, y que coloquialmente lo llamamos reglamento Bruselas II bis, ¿de acuerdo? Este reglamento resuelve problemas de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución. Es un reglamento que tiene su fundamentación jurídica en el artículo 65 del Tratado de la Comunidad Europea, como viene siendo habitual cuando nos referimos a cualquier reglamento de la Unión Europea en derecho internacional privado, es decir, el evitar los conflictos de jurisdicciones, el favorecer la libre circulación de resoluciones judiciales, en este caso en el ámbito matrimonial, en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Cubre la responsabilidad parental porque está íntimamente relacionada con la materia matrimonial. Desde el punto de vista de su ámbito de aplicación material, quiero presentaros todos los instrumentos. Nos referimos tanto a divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. Además, como hemos dicho antes, de la responsabilidad parental. Desde el punto de vista de su ámbito de aplicación territorial, es un reglamento comunitario que vincula a 27 de los 28 Estados miembros. 27 de los 28 Estados miembros. ¿Por qué a 27 de los 28 Estados miembros? Bueno, pues porque si le pegáis un vistazo, os encontraréis a la exposición de motivos, ¿de acuerdo? Al preámbulo, ¿no? Os encontraréis con que Dinamarca queda fuera
del ámbito de aplicación del reglamento. Vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y queda fuera Dinamarca en este caso concreto, ¿vale? Es un reglamento que es de aplicación a los supuestos que se plantean desde el 1 de marzo del año 2005, ¿de acuerdo? Año 2005. Insisto, cuando no es de aplicación este reglamento, será difícil que en el ámbito matrimonial internacional no sea de aplicación. En el caso de la responsabilidad parental, por la escasa en ocasiones virtualidad práctica de los foros de competencia que prevé el reglamento en relación con la responsabilidad parental, es posible en la práctica que sí que puedas tener que volver al Código Civil, ¿no? La circulación es muy sencilla, al Código Civil no, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, estamos hablando de competencia judicial, o bien a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en competencia judicial internacional os centráis en el reglamento Bruselas 2 bis 2201/2003, en su defecto Ley Orgánica del Poder Judicial, con ese juego de autonomía de la voluntad, domicilio del demandado y el juego importante de las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges del 22 quater letra C. La parte de la responsabilidad parental en la Ley Orgánica del Poder Judicial la tenéis contemplada y sería también de aplicación, lógicamente, el 22 ter, no el bis, y luego ya veréis por qué. El 22 ter sería de aplicación y también cabría el 22 quater, en este caso letra D. Letra D. El 22 bis podía tener también su entrada, su juego, pero más limitado, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? En principio, Ley Orgánica del Poder Judicial, yo creo que todo pasaría por el 22 ter, ¿no? Recordar que el 22 ter, si nos vamos a nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, página 1150, nuestros materiales, estamos hablando fundamentalmente del domicilio del demandado en España, ¿de acuerdo? El 22 bis podría entrar en juego, el principio de autonomía de la voluntad, también cabría, muy limitado aquí, y luego finalmente, en este caso, en responsabilidad parental sería el 22 quater letra D. En el caso de las crisis matrimoniales nos iríamos al 22 quater letra C. Esos serían los foros de competencia en Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia concreta. La siguiente cuestión, y os voy a plantear un poco los instrumentos, como os decía, luego ya entramos al detalle. En ley aplicable es importante, mirar. Hablamos ya solo de crisis matrimoniales internacionales, no de responsabilidad parental. Responsabilidad parental ya volveremos a ella en la lección siguiente, ¿no? Y os presentaré algún instrumento normativo concreto, ¿no? Mirar, en crisis matrimoniales internacionales partiríamos del Código Civil, ya lo sabéis. En concreto nos iríamos al artículo 9, porque es una materia personal. En concreto os deberíais de ir al 9.2. Y el 9.2, en el segundo párrafo, daros cuenta que os lleva al 107. Estamos en la página 963 y el 9.2 en su segundo párrafo nos dice: la nulidad, la separación y el divorcio se regirá por la ley que determina el artículo 107. Luego el 9.2 lo tenéis que conectar con el 107. Y el 107, avanzamos en la selección que tenemos de preceptos del Código Civil en nuestros materiales, y si te vas al 107, el 107.1 te da una solución para la nulidad matrimonial y el 107.2 te reenvía a las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado. El 107.2 lo que está haciendo es llevarte a un reglamento de la Unión Europea, a un reglamento de la Unión Europea
en materia de ley aplicable, vamos aquí a buscarlo, aquí lo tenéis, en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Me refiero al reglamento Roma 3, es el reglamento 1259/2010. Este es un reglamento que regula solo cuestiones de ley aplicable. Luego, cuando el 107.2 nos dice que iremos a las normas de derecho internacional privado de la Unión Europea o españolas para resolver problemas de separación judicial o divorcio, lo que realmente nos está diciendo es: váyase usted al reglamento 1259/2010. Si os hacéis esa anotación en el 107.2 estaría estupenda, ¿no? En ley aplicable, la nulidad matrimonial la contemplamos vía 107.1, la separación judicial y divorcio, el 107.2, bueno, 9.2 que te lleva al 107.2, el caso anterior 9.2 que te lleva al 107.1, 9.2 que te lleva al 107.2, este a su vez te remite al reglamento 1259/2010 que tenéis localizados en las páginas 358 y siguientes. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, en el ámbito del reconocimiento y ejecución, volveríamos en el plano institucional a nuestro reglamento Bruselas II bis, en la medida en que, como hemos señalado antes, el reglamento 2201/2003 nos dice que resuelve problemas de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Luego iríamos al reglamento Bruselas II bis, 2201/2003, y cuando no pueda ser de aplicación el reglamento 2201/2003, difícil que eso ocurra, pero no imposible, tendríamos como norma de régimen autónomo la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil. En concreto, habría que acudir a las causas de denegación de los artículos 46 y siguientes. Bien, con esto ya lo que hemos hecho ha sido presentar toda la batería normativa que resuelve problemas de derecho internacional privado sobre la materia en competencia judicial, en el ámbito de las crisis matrimoniales internacionales, en el ámbito de la competencia judicial internacional, reglamento Bruselas II bis, ley orgánica del Poder Judicial, en el ámbito de la ley aplicable, Código Civil, reglamento Roma 3, en el ámbito del reconocimiento y ejecución, reglamento Bruselas II bis, en su defecto, ley de cooperación jurídica internacional en el orden o en materia civil. Artículos 46 y siguientes, fundamentalmente el artículo 46, ¿no? 46 y 50 quizás ahí serían la clave, ¿no? Bueno, ahora es el momento de analizar cada uno de esos instrumentos normativos. En definitiva, es el momento de trabajar las diferentes cuestiones de competencia judicial internacional, circunscritas a supuestos de nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial ya sabéis que es un caso de lo que llamamos de crisis ex tunc, es decir, se trata de un supuesto en el que los efectos se van a producir desde que se inició la relación, ¿de acuerdo? Cuando se declara la nulidad de un matrimonio, ese matrimonio es como si nunca hubiera existido, y nos detendremos también en el estudio de los instrumentos normativos referidos a los supuestos de crisis que llamamos ex nunc, es decir, ahí se producen los efectos no desde el inicio, no desde entonces, sino desde ahora, es decir, desde el momento en el que bueno, pues se busca los efectos respecto de ese supuesto de crisis matrimonial. Me refiero fundamentalmente a la separación judicial, porque la separación de hecho no tiene eficacia jurídica, salvo que las partes decidan acudir a una autoridad pública para que actúe como garante de esa ruptura del vínculo, pero ruptura no jurídica, sino ruptura de facto, ¿no? ¿Vale? Nos referimos también, lógicamente, junto a la separación judicial,
a la disolución por fallecimiento de uno de los cónyuges, caso que ya en su momento se abordó cuando hablábamos de la existencia y la extinción de la personalidad, y nos referiremos también, y esto es importante, y es la clave, al divorcio, ¿no? Yo creo que las cifras que hemos comentado justifican la existencia de unos instrumentos normativos de ámbito comunitario, y la existencia de esos instrumentos normativos de ámbito comunitario, en definitiva, nos llevan a unas soluciones muy concretas, ¿no? Bien, a partir de ahora, lo que haremos será, como os decía, ir estudiando el juego de cada una de esos instrumentos normativos, cómo funcionan y cómo lo van haciendo. Siempre tratando de responder a esas tres clásicas preguntas, como son cuestiones de competencia judicial internacional, cuestiones de derecho aplicable y cuestiones de reconocimiento y ejecución, ¿no? De hecho, eso lo vamos a venir haciendo en la próxima sesión, ¿no? En la próxima sesión nos vamos a detener en el estudio de esos instrumentos normativos. Lo que yo os invito a que hagáis de cara a la próxima sesión es que trabajéis, primero que identifiquéis y segundo que tratéis de trabajar estos instrumentos y busquéis soluciones, ¿no? En competencia judicial internacional quiero que le peguéis una lectura a los foros de competencia previstos en 22 bis, 22 ter y 22 quater letras C y D, supuestos de crisis matrimoniales internacionales y ya que estamos de responsabilidad parental. En ley aplicable, y por otro lado quiero, que me localicéis el reglamento Bruselas 2 bis, y sobre todo en el reglamento Bruselas 2 bis yo quiero que le deis una lectura fundamentalmente a dos artículos. Al artículo 3, que establece toda una batería de criterios de determinación de la competencia en materia de nulidad matrimonial, separación judicial y divorcio, y al artículo 8, que si no recuerdo mal es el que prevé los foros de competencia en relación con la responsabilidad parental, ¿vale? En el ámbito de la ley aplicable, me gustaría que le deis una lectura al artículo 9.2, que lo pongáis en relación con el 107, que leáis el 107.1 en relación con la nulidad matrimonial y lo conectéis con lo que vimos ayer en la lección sobre celebración y efectos del matrimonio, que he recordado al principio de la sesión de hoy, ¿no? Y que el 107.2 lo conectéis con el reglamento Roma 3. El reglamento Roma 3 es un reglamento extenso, pero fundamentalmente me interesa que os detengáis básicamente en tres preceptos, los artículos 5, 8 y 10, ¿de acuerdo? Son los preceptos que con carácter general establecen las soluciones de ley aplicable en materia de separación judicial y divorcio, ¿no? La materia que nos ocupa, ¿de acuerdo? Y no perder de vista que es un reglamento, este Roma 3, que como regla general está anclado en el principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque es un reglamento, su propia denominación, Roma 3, ya nos lleva al reglamento Roma 1. El viejo reglamento Roma 1 era aquel, como ya en alguna ocasión os he señalado, ¿no? Referido a las obligaciones contractuales que veremos en su momento y que se construyó en su día, es decir, cuál es la ley aplicable a las obligaciones contractuales, esa es la pregunta en relación con Roma 1, y en su momento se construye sobre la base del principio de autonomía de la voluntad. Luego el principio de autonomía de la voluntad se vuelve a recuperar o se inspira el reglamento Roma 3 en ese principio de autonomía de la voluntad y que no resulte extraño que sea un criterio de determinación de la ley aplicable en relación a la nulidad a la separación judicial y al divorcio, ¿no? En relación a la nulidad matrimonial es el 107.1. Y finalmente, me gustaría que de nuevo regresarais al reglamento Bruselas 2 bis en relación al reconocimiento y ejecución y que tratéis de pues darle una lectura, ¿no?, a los artículos 21 y siguientes. Son preceptos que, inspirados en el reglamento Bruselas 1 bis, que ya conocéis, pues van a establecer un sistema de reconocimiento cuasi automático en función de que se den una serie de motivos de denegación o no.
en relación con la nulidad matrimonial y la separación judicial y el divorcio, y en relación también con la responsabilidad parental, porque hemos dicho que Bruselas II bis es un instrumento jurídico que también resuelve problemas de responsabilidad parental, ¿no? Todo eso lo vais a complementar con los artículos 46 y siguientes en relación con la ley de cooperación jurídica internacional en el orden civil, en relación con aquellos supuestos, nulidad matrimonial, separación judicial, divorcio e incluso responsabilidad parental, en el que no pueda ser de aplicación el reglamento Bruselas II bis, ¿no? Por ejemplo, pues, supuestos relativos a o que tengan que ver con Dinamarca, al no ser un Estado parte del reglamento Bruselas II bis, pues una sentencia danesa en relación a un divorcio judicial nunca lo vas a poder resolver por Bruselas II bis, pues tendrás que activar la ley de cooperación jurídica internacional en el orden civil, ¿de acuerdo? Artículo 46 y siguientes, fundamentalmente para mí, los artículos 46 y 50, ¿no? En la sesión de mañana lo que haremos será trabajar cada uno de los instrumentos normativos y yo os planteo un supuesto práctico. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí. Puesto práctico, relación con, dice aquí, la vida matrimonial de los señores Roper, ingleses residentes en Alicante, etcétera, etcétera. Fundamentalmente os estoy preguntando por cuestiones de nulidad matrimonial. Se adelanta también alguna cuestión de relativa a la sucesión. Eso me preocupa menos. Me gustaría que no pensarais solamente en este caso concreto, en un caso de nulidad matrimonial, sino que tratéis también de manejar la posibilidad de que los señores Roper lo que no quieren es pedir la nulidad matrimonial, sino lo que les gustaría, por ejemplo, también sería separarse judicialmente o divorciarse, ¿no? Así podemos jugar con todos los instrumentos normativos que son de aplicación en esta materia concreta. Bien, pues mañana nos centramos en el estudio de los instrumentos normativos y tratamos de dar respuesta a este caso práctico, ¿no? He preferido que esta lección la podamos abordar en dos sesiones, dada la importancia que tiene, ¿no? Lo he justificado, he tratado de justificar la importancia de la materia al inicio de la sesión de hoy, cuando he empezado a introduciros este tema, esta lección 13ª, esta lección 13, pero quiero que vosotros mismos, con los datos que os he señalado, ¿no? Seáis conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Más en la provincia de Alicante en la que nos encontramos y sobre todo tener en cuenta que las crisis matrimoniales internacionales son de alguna manera supuestos muy muy habituales cuando hablamos de derecho internacional privado y en concreto de materias personales. Nada más. Ahora sí que me despido, espero que esta vez sí que se recoja en el vídeo. Os deseo que paséis una feliz tarde, que sigáis bien, la salud sabéis que es lo más importante y que tengáis mucho cuidado y que seáis responsables, ¿no? Sé que estáis saliendo a la calle seguro, saldréis seguro que a partir de las 8 de la tarde, mucha prudencia, de verdad. Yo llevo un par de días saliendo, dando un paseo y la verdad es que lo que veo, la verdad es que me gusta bien poco, me gusta bien poco ver a tanta gente en la calle y me asusta que vayamos dando pasos hacia atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Así que, por favor, ser muy, muy, muy responsables en ese sentido para tratar cuanto antes de poder, bueno, pues salir de esta situación y volver a reencontrarnos en el aula, ¿no? Que sería lo más interesante. Yo es que tengo ya mono de aula y mono de encontrarme con vosotros, con la pizarra y tratar de resolver y de tratar de resolver los casos con la pizarra y recibir las dudas vuestras no por correo electrónico sino en persona. Pero bueno, mientras eso llega trataremos de seguir buscando soluciones y creo que bueno, pues esta fórmula, según me estáis manifestando muchos de vosotros, es una fórmula adecuada. Aprovecho también, lo he hecho a través de un anuncio de la asignatura, para recordaros, es fundamental que cumplimentéis la encuesta, que nos hagáis la encuesta, en este caso que me cumplimentéis la encuesta de la asignatura de Derecho Internacional Privado,
porque para nosotros como profesores, para vosotros como estudiantes y en general para la propia universidad, saber y pulsar cómo funciona una asignatura, yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, yo incluso cuando las encuestas no eran obligatorias, ¿no?, para el profesorado, sino que el profesor voluntariamente se prestaba a ello, bueno, pues yo era uno de los candidatos. Siempre en estos casi 20 años que llevo de docencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, siempre me he ofrecido, porque, bueno, más allá de que yo pueda tener una idea de cómo va funcionando la asignatura, bueno, pues me gusta verlo en el papel. Son encuestas anónimas, encuestas donde no solamente tenéis que poner a parir, que criticar al profesor, sino que si queréis también alabar al profesor y felicitarle por algo, pues tenéis ahí un apartado de comentarios estupendo para poder hacerlo. Esto siempre hace, la verdad, mucha ilusión y da mucha alegría el que los estudiantes pues también le feliciten a uno cuando, bueno, pues si se hace bien las cosas, cuando le tengan que felicitar, ¿no? Os invito por favor a que complementéis la encuesta. Tenéis de plazo hasta el 31 de mayo, pero bueno, cuanto antes lo hagáis yo creo que mejor que mejor. Son encuestas anónimas. Yo no sé qué estudiantes la han complementado, ni tengo una vinculación entre estudiante y los resultados de la encuesta o los comentarios que me haya podido hacer, ¿de acuerdo? Solamente me llegan los resultados globales, pero si no llegamos a un mínimo, si no recuerdo mal son 15 estudiantes en nuestra asignatura, pues difícilmente se va a poder evaluar al profesor, se va a poder evaluar a la asignatura y difícilmente vamos a saber si realmente, bueno, pues sobre todo en estos tiempos que corren, pues el sistema que hemos seguido es un sistema adecuado. Nada más. Os dejo esa tarea, complementar la encuesta, identificar los instrumentos normativos para resolver problemas de crisis matrimoniales internacionales y por conexión de responsabilidad parental, y en la sesión de mañana entramos a trabajar cada uno de ellos. Pegarle una lectura al supuesto práctico, pensar no solo en clave de nulidad matrimonial, como se pide en el supuesto, sino también en clave de bueno, pues separación judicial o divorcio. Y mañana más y mejor. Hasta mañana. Cuidado mucho, que es lo más importante.